Bien, vamos a iniciar con la clase. Antes de pasar propiamente a lo que es el tema de la clase, del video que les dejé ver en la primera hora, díganme qué fue, para empezar, de qué trató el tema, de acuerdo a lo que vieron, y en segundo lugar, qué piensan de lo que dice este muchacho sobre el tema. Pues habla sobre el cientificismo, profe. Hace un análisis de ello bastante interesante. Y bueno, él habló de que tiene 5 conceptos, o sea, así como para definirlo, así como la columna vertebral de ello. Y va analizando cada uno de ellos. Pues la postura de él pues es totalmente filosófica, por lo que me pude dar cuenta, analizando todo así como que muy, muy a detalle con lo que es lo restrictivo, lo contradictorio del cientificismo. Habla que el cientificismo no es lo mismo, habla que no es lo mismo ciencia que cientificismo. La ciencia pues es algo que se puede comprobar, y el cientificismo es una tesis propiamente de ello. Ok, perfecto. De acuerdo. Según él, esa va para otra persona que responda. Según él, ¿qué sería el cientificismo? Digo otra persona porque, bueno, tú ya me dijiste una respuesta, pero otra persona que quiera contestar, ¿qué es el cientificismo de acuerdo a lo que él presenta? Una tesis filosófica de esas que no puedes no puede empezar a ser verdad y pasar momentáneamente a ser falso. Ok, cientificismo. De acuerdo. De las posturas que comentaba su compañera al principio, o sea, de las que menciona el video también, ¿cuál creen que, o cuál sería su postura de ustedes frente al cientificismo? Ese se lo digo como para que lo omiten 2 minutos, 3 minutos y lo escriben aquí en el chat la respuesta. Pero se me tiene que dar una respuesta solo que por el chat. Ok, veamos. ¿Ustedes qué piensan del cientificismo? Pero me lo escriben por el chat y ahorita yo las voy a leer. Ok. Se les voy a dar 2 minutitos para que lo puedan escribir. Ahí está entrando Norma. Ok, les queda 1 minuto. Yo llevo 2 respuestas. Voy a ver cuántas respuestas tenemos ya. Se supone que son 10 participantes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas. Me faltan 4 todavía. Para los que acaban de entrar es comentar del video que vieron, o que se supone que vieron, comentar qué es lo que piensan ustedes sobre el cientificismo. Ahorita yo voy a leer la respuesta hay que ponerla por el chat. Profe, yo que la respondí así verbal, ¿también se la debo poner en el chat? No, porque tú ya lo dijiste. Correcto. Gracias.
Estoy viendo que faltan, bueno, ya una respuesta más. Me faltan algunas respuestas y ya ahorita comenzamos con esa parte. Profesor, ¿va a subir el video a plataforma? Sí, la semana pasada se me pasó. La semana pasada se me pasó. La semana pasada se me fue subir el anterior, pero voy a subir ya esta semana los dos, tanto este como el de la clase anterior, para que no vayan tampoco a perderse, o si se perdieron la clase por alguna razón, pues lo puedan ver. Ok, creo que ahorita voy a decir ya las respuestas que me acaban de comentar. Modelo... Legibilidad. De acuerdo, vamos a pasar entonces a las respuestas. Ya creo que todavía faltan algunas, pero ya podemos ir iniciando. Por ejemplo, Melissa dice que no puede ofrecer una explicación última de la realidad, es decir, tiene un límite en cuanto a su explicación. ¿Ok? Que supongo que eso le está tomando el video. Lidia dice que rechaza todo aquello que no puede ser demostrable. Curiosamente, si se dan cuenta, una de las tantas curiosidades es que el cientificismo no es demostrable, entonces se rechaza a sí mismo. Es una contradicción lógica lo que el cientificismo busca. Así es. No puede ofrecer una... Que es autocontradictorio, perdón. Exactamente, es autocontradictorio porque lo que exige... Ahorita voy a explicar un poco más de la historia del cientificismo, pero lo que exige el cientificismo básicamente es algo que él mismo no puede cumplir. No lo cumple. Exactamente. Eso es importante que lo tengan presente. Cuando muchos ingenieros, pero no solamente no solo por orgullo profesional, sino también porque es una realidad, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del orgullo profesional, muchos ingenieros lo primero que les dicen a ustedes, o en general a cualquiera que no haya estudiado una ingeniería o algo que lleve matemáticas, que sí llevamos matemáticas, por cierto, esa es una mentira que no llevamos. Lo primero que te dicen es, pues que básicamente tú no eres una científica, o que no eres un científico. De hecho, si se dan cuenta, inclusive cuando se habla de, que no estoy muy de acuerdo porque es una mentira, pero bueno, cuando se habla por ejemplo, de que a la mujer se le excluye de la ciencia y que no hay mujeres científicas y que comparado con los hombres son menos y bla, 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 normalmente cuando hablan de ciencia en este tipo de artículos o de... Vamos a hablar de artículos, no estoy hablando de artículos periodísticos nada más, pero en este tipo de, vamos a decir, de investigaciones, lo que hacen es prácticamente decir que no hay mujeres científicas y nunca tocan el tema de las que sí son psicólogas, las que son pedagogas, las que son abogadas, porque todo eso es una ciencia también, ¿me explico? Entonces, como que, y digo, es una mentira porque si hacemos estadísticas actualmente, la mayor parte de psicólogas, de pedagogas, son mujeres. Entonces, ¿dónde está la idea de que no hay mujeres científicas? Lo que pasa es que por ciencia entienden únicamente haber estudiado algo que tenga que ver o con matemáticas o con ingenierías o con ciencias experimentales como la física, la química y la biología. Pero en realidad, si contáramos a todas las psicólogas, pues obviamente hay muchas psicólogas también. Y la otra cuestión es que cuando hacen este tipo de estadísticas o de estudios, ignoran a todos los que son de nivel licenciatura. Es decir, solo se quedan con las que están en doctorado o con los que están en doctorado. No solo con el caso de la mujer, sino en general. Cuando se habla de ciencia, se discrimina o se deja fuera a cualquiera que se dedique a ciencias sociales. La psicología de alguna manera es la que más se salva porque es la que está más cercana a las ciencias naturales, especialmente la psicología individual. Porque ese sí tiene una gran base biológica. Entonces, realmente la biología va más de la mano de... Perdón, la psicología va más de la mano de la biología que de otras ciencias. Claro. Mientras que la psicología social, o todo lo que tenga que ver con la sociedad y toda esa parte, esa sí tiene más relación con, obviamente, la parte social. Creo que iban a comentar algo, ¿verdad? No, no iban a comentar nada. Yo le quiero comentar, profe. Lo que pasa es que tampoco pudiéramos hablar de manera indistinta sobre ciencia, así porque sí, por ejemplo, ok, hay muchas psicólogas, muchas pedagogas, pero no son científicas. Es una profesión lo que tienen. Habría que definir realmente qué es ser un científico. Es dedicarse a la investigación, a descubrir, a inventar, a crear, a transformar. Entonces, por ejemplo, yo tengo licenciatura en educación preescolar y soy educadora y estoy frente a grupo, un ejemplo. Pero pues no soy una científica, porque no investigo precisamente sobre la educación. O sea, yo hago mis planeaciones y doy clase, evalúo a mis alumnos, pues les doy un seguimiento, pero no es un proceso científico en sí,
Precisamente con el ensayo que usted nos dejó sobre el método científico, nos podemos dar cuenta que para hacer ciencia, pues hay que seguir una sistematización rigurosa. Y nosotros como profesionistas no tenemos esa sistematización, en especial hablando, por ejemplo, de yo, como yo que soy maestra, ¿no? No somos sistemáticas. Entonces no somos científicas. Somos perdón, entiendo la idea, te voy a interrumpir, no porque me parezca, de hecho me parece bastante bien lo que está diciendo porque es una muy buena pregunta la que haces. ¿Qué significa ser científico? Efectivamente en esos estudios, y creo que de hecho lo mencionaste unos segundos, cuando se habla de científicos se habla justamente de los que se dedican exclusivamente a la investigación. Aquí donde no estoy muy de acuerdo contigo, y ahorita te voy a explicar por qué, pero qué bueno que lo dices porque ese es el chiste. Es la parte de que no son científicas. Acabas de mencionar algo que es muy importante de no confundir. Una cosa es lo que estudias y otra cosa es cómo lo aplicas, ¿ok? Eso es completamente importante, qué bueno que haces esa diferencia. Tú hablas, por ejemplo, que tú eres maestra. Efectivamente, un maestro no es un científico. Porque recuerden, pedagogía, por ejemplo, bueno, ustedes no estudian pedagogía, pero si hubieran estudiado pedagogía o si estuvieran estudiando pedagogía, una cosa es la pedagogía y otra cosa es ser maestro. Lo que pasa es que como que asociamos que ser maestro y ser pedagogo es lo mismo, ¿no? Lo mismo puede pasar con nosotros, o sea, yo puedo ser psicólogo, inclusive podría ser investigador, porque de hecho para ser investigador, al menos en México, seguramente en todos los países del mundo, pero bueno, para ser investigador en México, el Sistema Nacional de Investigadores, si ustedes entran a la página del CONACYT, te exige tener por lo menos, eso es para el CONACYT, ¿eh? No es, ya si lo quieren ver a nivel estatal es un poco menos los criterios, pero por ejemplo para el CONACYT, que es a nivel federal, te pide que tengas el nivel doctorado, es decir, técnicamente hablando, ningún licenciado puede ser, ¿cómo se llama?, investigador, porque para eso necesitas tener el nivel doctorado. En segundo lugar, te pide que tengas producción científica, lo cual se me hace un poco extraño, porque ¿cómo vas a tener producción científica y se supone que quieres ser investigador, ¿no? Pero bueno, tienes que tener producción científica. Supongo yo que se refiere a que cuando estabas estudiando la licenciatura o la maestría, pues hayas participado, o vaya, que hayas empezado a hacer proyectos de investigación. Porque es independientemente de que, vaya, que vayas a entrar ya al sistema o no, muchas veces hay gente que ya trabaja junto con investigadores o que hace sus propias investigaciones, pues vamos a decir que para instituciones, otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una investigación para la universidad sobre cómo enseñar, bueno, sobre cómo aplicar o cómo podríamos dar la licenciatura completamente en línea. Obviamente considerando aspectos como desde las herramientas que se necesitan hasta los elementos, las cuestiones, ¿cómo se llama?, profesionales, con sus compañeros de quinto, bueno, mentira, ya son de quinto, ya han de ser ahorita de sexto, de los que van en presencial, cuando yo les di la materia de métodos y técnicas de investigación, que por cierto también van a tener en un futuro, hicimos una investigación sobre la depresión en Cancún. Lo que pasa es que no he escrito todavía el informe, pero ya tenemos toda la información y todas las estadísticas. Entonces, ciertamente me parece que tienes toda la razón en ese aspecto. Cuando se habla de científico, se habla normalmente en primer lugar de alguien que se dedica completamente a eso y en segundo lugar, pues que de alguna forma debería de pensar sistemáticamente. ¿Ustedes son científicas? Pues no, porque todavía no se gradúan. Pero cuando se gradúen, ¿van a ser científicas? Vamos a hablarlo desde dos aspectos. Si lo vemos desde el aspecto así, de que te dedicas exclusivamente a eso, probablemente no. Ah, bueno, antes de pasar a esa parte, lo que comentaba su compañera y que me pareció una buena observación. Les decía yo que una cosa es ser, o sea, que tú seas pedagoga, psicólogo o cualquier otra carrera, ingeniero inclusive, ¿no? Ahorita, de hecho, vamos a platicar un poco si la ingeniería puede ser realmente ciencia o no. Ok, supongamos que tú ya eres una licenciada en psicología y que tú das clases. Dar clases no implica necesariamente ser científico, ¿ok? O sea, es decir, es un puesto de trabajo, es algo que puedes ejercer, pero efectivamente, como dijo su compañera, pues no es necesariamente pues algo científico. Puedes aplicar algunas cuestiones científicas, sí, pero un maestro en sí mismo no requiere ser científico. Por eso están las normales. ¿Se dan cuenta? Las normales no es que salga científico. Las normales lo que te enseñan es a dar a dar clases, básicamente. Se lo digo porque yo tengo conocidos que estudiaron en la normal. De hecho, mi primo es maestro que salió de la normal. Y pues básicamente te enseñan a dar la materia que tienes que dar.
En primaria es un poco más integral porque pues necesitas dar todas las materias, pero por ejemplo lo que es secundaria ya te empiezas a especializar. Entonces hay el maestro que estudió la carrera de licenciatura en la enseñanza de la biología, pero no es un biólogo, ¿me explico? Entonces adolecen de muchas cosas vaya, que no tendría una persona que sí haya estudiado biología, que es muy diferente a haber estudiado para ser maestro. Entonces una cosa es estudiar para ser maestro y otra cosa es estudiar, bueno, y otra cosa muy diferente es ser el biólogo, ser un científico. Respecto a esa parte, entonces, hay que entender que efectivamente no todos los puestos de trabajo que hagan ustedes van a ser científicos. Por ejemplo, Eso le quería yo decir, profe, que es diferente una carrera. Yo puedo ser psicóloga y dedicarme a dar terapias. Eso no quiere decir que yo sea científica. Si nos vamos al diccionario, dice que científico es la persona que se dedica a la investigación y estudio de la ciencia. Si yo soy psicóloga y me dedico a estudiar e investigar sobre la psicología, entonces sí soy científica. Pero si yo me dedico a ejercer para lo que estudié, entonces no es precisamente ser científica. No estoy haciendo ciencia. Simplemente estoy desempeñando mi trabajo para lo que estudié. Así puede ser un ingeniero, puede ser un matemático, pero si no investiga y no estudia la ciencia, no es científico. Simplemente está desempeñando para lo que estudió, nada más. Incluso yo como maestra puedo ser científica, difiero ahí un poco de lo que usted dice. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo soy maestra y me dedico a investigar y a estudiar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se da en los alumnos, y voy descubriendo, incluso puedo contraponer las teorías de Piaget y de Vygotsky, incluso implantar una nueva teoría, entonces soy científica, aunque eso yo sea... te haría pedagoga, no te haría, ¿cómo se llama? Maestra. No, científica, porque estoy estudiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, escucha bien lo que mencioné. Te hace pedagoga, más no te hace maestra. Experimentando y llevo todo un método riguroso del método científico en el proceso educativo. Ahora, por eso mi participación que yo puse aquí, que yo estoy de acuerdo con lo que decía el video, porque menciona que es demasiado restrictivo lo que es ciencia. El hecho de que sea educación, yo investigue, yo experimente, yo aplique de manera rigurosa el método científico y tenga mis resultados y lo saque a la luz, no quiere decir que por ser educación no es científico. Claro que es científico. Ok, te voy a corregir aquí. Porque por eso necesito que escuchen primero, porque no escuchan primero. Eso te haría pedagoga. Y pedagogía es una ciencia. O sea, no te estoy negando que no sea cierto. Sí estaría siendo científica, pero no estaría siendo necesariamente maestra. Es decir, tú puedes estudiar la educación sin ser maestro, ¿me explico? Y ser maestro no necesariamente, o sea, puede ser de hecho, como les decía, para ser investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, tienes que de hecho dar clases, junto con la producción científica y tener el grado de doctorado. Esa parte es algo que no se quita nunca. O sea, hay 3 fases en el Sistema Nacional de Investigadores. La candidatura, que es cuando tú ya tienes el doctorado, tienes o has dado clases o has ayudado en, ¿cómo se llama? A hacer una tesis a un alumno. Y aparte, pues tienes tu producción científica o una incipiente producción científica, que les digo que es un poco contradictorio, porque si es ser investigador, ¿cómo es que necesitas producción científica previa? Pero bueno. Pasas a la fase 1. En la fase 1 tienes que seguir haciendo lo que ya hacías en la candidatura, más ahora sí ayudar no solamente en una licenciatura a hacer su tesis, sino inclusive ya participar a nivel maestría. Es decir, ya tienes que haber ayudado a alguien como asesor para la maestría. Luego en la fase 2 tienes que hacer lo de la fase candidatura, lo de la fase 1, más otro tipo de actividades. Y ya para hacer la fase 3, que es, vamos a decir, el máximo nivel que tienes de investigador, tienes que seguir dando clases, tienes que seguir produciendo científicamente, tienes que tener ya un renombre a nivel nacional e internacional y otros criterios que te piden. Pero ya básicamente, digamos que la fase 3 es el último criterio y es el más importante. ¿Puede ser un maestro que haga ciencia? Pues sí, si estudiaste para eso, sí. Pero, por ejemplo, un maestro que estudió licenciatura en enseñanza de la biología no es científico, o sea, no es biólogo, ¿me explico? Es un maestro. Es alguien que se le ha enseñado a repetir, mentira, eso sería una mentira, porque eso sería una vil mentira lo que estoy diciendo, y un error, pero básicamente a él se le formó para dar lo que el sistema educativo exige a los alumnos de respecto a una materia. Puede ser científico si él tiene el interés de especializarse y de estudiar, no solamente de hacerlo, sino de estudiarlo,
pues sí, puede ser científico. En eso estoy completamente de acuerdo. La educación es ciencia. Bueno, la educación en sí mismo no, la educación es un proceso. Estudiar la educación sí, porque ya dijimos que la pedagogía es una ciencia. Lo mismo que pasa con la psicología. Aquí hay un error que sí es importante aclarar. Cuando tú das terapia, ¿estás haciendo ciencia o no? Pues la verdad es que sí. Recuerden que la ciencia no es únicamente conocer. Esa es una parte. De hecho, ahorita vamos a verlo, pero no se preocupen, ahorita vamos a ver esa parte. Pero la ciencia no es solamente conocer. El diccionario, yo entiendo que lo hayas tomado de un diccionario, pero un diccionario común no sirve para esto. Es más, bueno, les voy a subir o les voy a tratar de subir, aunque creo que a Luis se lo había dejado otra vez el enlace, pero bueno, les voy a pasar un diccionario especializado obviamente en filosofía, y si encuentro uno especializado en ciencias se los paso también, para que no vaya a haber confusiones respecto a las definiciones. Porque no había pensado en eso, ahorita que lo mencionó lo de los diccionarios me acabo de acordar que sí es un problema. Los diccionarios comunes y corrientes son eso, comunes y corrientes, ¿me explico? Entonces, realmente si ustedes se van a agarrar un diccionario común y corriente, no les va a servir porque, pues, obviamente sus definiciones están mal. O sea, según un diccionario, una araña sería un insecto. Y no, una araña no es un insecto, es un arácnido. Un insecto es una cosa completamente distinta si lo vemos desde el punto de vista científico. Entonces, bueno, para que no haya esas confusiones, les paso un diccionario, les voy a buscar diccionarios especializados para que no, o sea, para que sus conceptos sean más rigurosos en ese sentido. Pero, por ejemplo, en el caso de la psicología y de las ciencias en general, las ciencias tienen dos caras y son dos caras de la misma moneda. No quiere decir que una sea mejor que la otra. La primera cara es la cara que todo el mundo conocemos, es decir, científico es estudiar, es conocer, es o sea, toda la parte básicamente de poder obtener un nuevo conocimiento. Esa es la parte que todos conocemos y es lo que normalmente pensamos que es un científico. Pero hay una segunda parte. Esa segunda parte es justamente la parte aplicada, es decir, de hecho, cuando vean métodos y técnicas de investigación, porque ustedes no han llevado metodología, ¿verdad? ¿No? No hemos llevado. ¿No? Ok. Cuando lleven métodos y técnicas de investigación, aunque creo que algunos de ustedes ya tienen una licenciatura previa, ahí van a ver que existen investigaciones aplicadas, bueno, investigaciones básicas que son las de conocer, y luego tenemos las aplicadas. Por ejemplo, yo quiero descubrir, pues, qué es lo que hace que heredemos las cosas, ¿no? Investigo y llegamos a la conclusión de que existe algo llamado genes y que estos genes residen en los cromosomas y que los cromosomas están compuestos de esto. Eso es ciencia básica. Es decir, es una base del conocimiento, por eso es que se llama básica. Pero ya que tengo este conocimiento, yo puedo decir, ¿y qué pasaría si yo modifico este gen en esta planta en específico? Y entonces es cuando ya entramos al área de la biotecnología. Es decir, donde ya aplico un conocimiento, en este caso, el ejemplo es un conocimiento, vamos a llamarle, es un conocimiento básico, lo aplico en algo concreto, y esto concreto lo modifico para mi bien, o para mi beneficio, bueno, para nuestro beneficio. En este caso, la biotecnología, como puede ser crear un organismo genéticamente modificado que pueda resistir la sequía, y ahí tienes tu tomate que te dura la sequía, cosa que no haría un tomate tradicional, un tomate completamente natural. Entonces, eso ya es aplicado y sigue siendo ciencia. Lo mismo pasa con la psicología. Cuando tú haces un diagnóstico y tú aplicas una terapia a partir de ese diagnóstico, estás siguiendo el método científico. Va a cambiar los nombres, porque sí van a cambiar los nombres. Y es una aplicación, pero sigue siendo ciencia. De hecho, ese es el principal problema que tenemos en psicología, que muchos no se fundamentan ni en conocimientos científicos. Es decir, por ejemplo, muchos psicólogos lo que hacen es, pues esta terapia me agrada y esa es la que voy a aplicar. Esa es la que le conviene al cliente. Bueno, le conviene según quién, según tú o según la ciencia, o según lo que está demostrado que sirve. Entonces, bueno, ese es el primer problema que tenemos en psicología, que realmente muchos psicólogos no son científicos, pero no porque no hayan tenido las bases, sino porque se han casado con ciertas ideas de que, qué raro escucho, se han casado con ciertas ideas de que en psicología es una humanidad, y no, la psicología no es una humanidad. Una humanidad es la filosofía. La psicología es una ciencia, y como ciencia tiene su método, o más bien tiene sus métodos, porque tampoco existe un único método científico. No he podido leer sus trabajos y ahorita les voy a decir algunas cuestiones sobre el anterior, pero bueno. ¿Sí me explico? Entonces, aplicar ciencia sí es también ciencia, a pesar de que no entra dentro de la definición comúnmente aceptada de científico, o
bueno, que la mayoría de la gente conoce, pero sí es ser científico. Los ingenieros, y es aquí donde entra la pregunta, ¿serían científicos o no? Esta pregunta creo que se la voy a dejar así como que al aire y ya al final me la responden, pero sí vayan pensando. ¿Podríamos decir que la ingeniería es una ciencia? Vamos a regresársela a ellos. Normalmente ellos dicen que la psicología no lo es. O que, bueno, que en general que la pedagogía, el derecho, que ninguna de esas es ciencia, ¿no? Ya saben cuál es la pelea. En lo que ustedes lo piensan, voy a seguir aquí leyendo algunas respuestas. Por ejemplo, Lidia dice que todo aquello que no puede ser demostrado, eso ya lo había dicho, ¿no? Que rechaza todo lo que no puede ser demostrado. Esta, no sé quién es porque me dice ZTE Blade, pero bueno. No puedo ofrecer una descripción completa de la realidad, deja fuera lo cuantitativo. Más bien deja fuera lo cualitativo, no lo cuantitativo. Alondra, que es un método que no acepta otros métodos si no pueden ser demostrables. Ok. El cientificismo es algo que no puede ser científicamente comprobado. Perfecto, eso ya lo habíamos visto. Pero está y sabemos es verdad, aunque no sea comprobado. Ok, eso sería una contradicción un poco ilógica porque de entrada es una contradicción, o sea, está haciendo una petición de principio. En segundo lugar, no quiere aplicar el mismo rasero con el que juzga a otras ciencias, a otros conocimientos. Entonces, bueno, esta sí es un poquito incorrecta esa parte acá. Tiene razón el video en lo que menciona que el cientificismo es demasiado restrictivo en lo que respecta que no considera las cuestiones mentales como algo que se pueda comprobar en el sentido que se refiere a la psicología. Ajá, también en la psicología sí es una de las cosas que rechazaban los cientificistas al principio. Es muy limitado, muy restrictivo, no toma en cuenta los conocimientos que sí son válidos, pero no se pueden demostrar. Ok, y Melissa, que está de acuerdo con Carolina. No sé exactamente de acuerdo en qué, pero bueno. Ok, ok. Las respuestas que me dieron respecto al cientificismo están bien, son respecto a lo que dice el video. Ok, y hasta la fecha seguimos teniendo este problema. Ok, ¿a qué me refiero con que seguimos teniendo este problema? Que todavía hay personas que piensan que ciencia es únicamente experimentación. Hay un enorme error con esto. Primero, si solamente la experimentación es ciencia, pues obviamente dejaremos de fuera las matemáticas en primer lugar, la lógica en segundo lugar, cosas que son necesarias para poder hacer ciencia. Tendrías que dejar de lado la psicología, el derecho, todo eso quedaría de lado. Y ni siquiera la misma física contemporánea podría ser ciencia, porque gran parte de lo que dice la física contemporánea está únicamente basado en datos matemáticos. Creo que ya les había puesto el ejemplo de los agujeros negros. Los agujeros negros, por ejemplo, eran una predicción matemática de Einstein, perdón, pero no tenían jamás una evidencia empírica. No es tan fácil como que salgas al espacio y vas a ver un agujero negro. Entonces, porque la misma definición de agujero negro indica que no se puede ver, porque pues, obviamente se traga la luz. Tuvieron que pasar casi 100 años, y a pesar de que pasaron casi 100 años, durante esos 100 años se enseñó que existían los agujeros negros, o la gente lo dio por hecho, tanto así que puedes ver en películas de ciencia ficción que hay agujeros negros, a pesar de que no había ninguna evidencia de que existieran, más que las matemáticas. Entonces, si nos apegáramos al cientificismo, simplemente la ciencia actual no tendría sentido. Simple y llanamente porque muchas cosas que hoy pensamos y decimos están basadas más bien en modelos matemáticos que luego se comprueban a través de ciertos experimentos, pero que si los hubiéramos rechazado al principio simplemente porque no hay evidencia, como lo hace el cientificismo, pues hoy no habría el desarrollo que tenemos, ni el tecnológico ni otro tipo de desarrollo. Simplemente no existiría porque lo hubieran rechazado de golpe porque no hay forma de demostrarlo. Entonces, por eso es importante esta parte. La psicología es ciencia, la pedagogía es ciencia, que ciertamente tiene razón su compañera, pero tiene razón y no. Tiene razón en cuanto que una cosa es lo que ejerces y otra cosa muy diferente a lo que estudias. Es decir, hay puestos de trabajo que no son científicos. Que tú te hagas reclutadora no te hace científica. Que tú te hagas, bueno, no es que te hagas, sino que te pongan la empresa de reclutadora, pues no te hace científica. Que te pongas a dar clases, puedes dar clases de forma científica, pues igual y sí se puede, pero no es necesario, porque una clase no es, o sea, una clase es otra cosa completamente distinta, pero puedes basarte para dar tu clase en cuestiones científicas. Por ejemplo, si tú quieres enseñar a leer a alguien, y sabemos por investigaciones que es más fácil que las personas presten atención
y por lo tanto pueden adquirir la lectura cuando los pones en círculo que cuando están en filitas. Bueno, esa es una aplicación, pero que esa aplicación no necesariamente tienes que haber sido pedagogo para saberlo. Igual simplemente un pedagogo les dijo, pues hagan esto y los maestros lo hacen y funciona y listo. ¿Puede haber maestros que tengan pensamiento científico? Sí, de hecho sería muy bueno que todos tuviéramos el pensamiento científico, es decir, pensar sistemáticamente, seguir un método, poderte dar cuenta de, por ejemplo, cuando tú, o sea, poder hacer pequeños experimentos. Por ejemplo, que tú quieres ver de qué manera puedes acomodar el grupo para que te haga más caso, lo puedes hacer y ahí estarías siendo científico, no de título oficial, pero estarías siendo científico. Que esa es otra cuestión. Una cosa es el título oficial de científico, que se dedica y se la pasa trabajando en eso, y otra cosa es que necesariamente tengas que tener ese título oficial para decir que lo eres. Recuerden que la ciencia es un método y la construcción o el conocimiento que surge a partir de ese método. No es el título. Tú puedes ganarte, tú puedes comprar un título en psicología, perfecto. Pero efectivamente eso no te hace ser científico. Eso es un título que te compras. Tú puedes, y de hecho pasa, que es lo que les decía al principio, muchos psicólogos que no trabajan con el método científico, hacen lo que quieren, eligen la terapia que se les da la gana, bajo la excusa de que es lo que al paciente le va a beneficiar, o lo que a ti te beneficia más bien, porque es lo que tú manejas, o es lo que tú crees, o es lo que te gusta, o es lo que suena bonito, pero no. Por ejemplo, al lado, bueno, no sé si se ubica en la escuela, imagínense la escuela, ya ven que la escuela está sobre la avenida Chichén. Si ustedes cruzan la avenida Chichén, está la segunda parte, la Chichén es la que va hacia arriba. Bueno, más bien no es hacia arriba, pero bueno, es la que va hacia ese lado, ¿no? Y por allá hay una calle, que si nosotros saliéramos de la escuela y camináramos todo enfrente, hay una calle. Ahí está el centro Genki, o Genki, no sé cómo se pronuncia. Ese centro da psicoterapia y da otras cosas, pero las mezclan mucho con cuestiones que no tienen nada que ver con la psicología, como meditación budista y zen. Ok, sí es muy bonito, entiendo la parte de la espiritualidad, pero espiritualidad no es lo mismo que psicología. La psicología puede estudiar la espiritualidad, obviamente, pero que yo te ponga a meditar, pues no te va, o sea, meditar, meditación budista, no mindfulness, meditación budista no es psicología, no es parte de ninguna terapia. Te puedes hacer sentir bonito, pero no es parte de, de la psicología, es algo extra añadido. Si ustedes se van sobre la Nader, hay otro tipo de consultorio, clínica, no sé cómo llamarle, que también es más o menos de la misma corriente que Genki, pero es todavía más evidente su falta de rigor científico. No solo te vende la idea de la angeología, que no es una ciencia, o por lo menos no una ciencia, bueno, no es una ciencia, vaya, sería teología en todo caso, pero no es, y ni siquiera es teología porque ni siquiera lo hace de acuerdo a lo que diría a los cánones de diversas religiones. Es una mezcla de religiones, una mezcla de ideas, y junto con eso te vende que si la corpoterapia y que si el biomagnetismo y que si no sé qué tanta cosa más, que son completamente pseudociencias. No solo demostradas, sino que aparte incluso están en algunos países castigadas de que un psicólogo haga eso. Pero ahí los tienes trabajando y diciéndote que te ofrecen terapia psicológica. Entonces, el psicólogo, hay psicólogos que son muy dados a esto. ¿Ellos son científicos? Pues no, tienen el título, pero no solo no tienen el pensamiento científico, sino que aparte abiertamente promueven cosas que son pseudocientíficas y que en algunos casos pueden ser inclusive perjudiciales para las personas. Entonces sí hay que también como que considerar esos aspectos. Por eso no es que estén, de hecho no están erróneos. Todo lo que han dicho me parece que ha sido muy bien, muy bueno. Sí es algo importante la pregunta que hacía su compañera, ¿qué te hace ser científico? Eso pregúntenselo. De hecho, me parece que es una muy buena pregunta que tienen que preguntarse todos. ¿Qué es lo que los hace ser científicos? Porque recuerden, si están estudiando psicología es porque al final van a terminar siendo científicos. Sea que lo apliquen a través de la psicoterapia o de cualquier... Que no es la única forma de aplicar la psicología, por cierto, pero bueno, si a alguien le interesa más la parte clínica, pues eso es lo que va a terminar haciendo, dando terapias. Y la terapia lleva un método, y es un método científico. O se van a dedicar a la investigación, que a mí me gustaría verlas a ustedes de investigadoras. O, bueno, de lo que sea que vayan a trabajar, ya sé inclusive que aunque trabajan únicamente de maestras porque no les interesa tal vez ejercer completamente la psicología, pero si ustedes tienen el pensamiento científico, no importa lo que estén ejerciendo, lo van a hacer de una forma rigurosa y metodológica. Tal vez oficialmente nunca van a tener el título de científico, pero van a estar actuando como científicas. Van a estar pensando como científicas y su trabajo va a ser metodológico e inclusive pueden demostrar que su trabajo funciona si lo hacen basado en la ciencia.
Que eso es lo importante, que lo que ustedes hagan en su ejercicio, pues sea basado en la ciencia, si es que es necesario, obviamente, ¿no? Pero tampoco te vas a poner a pintar una pintura con método científico porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por último, el cientificismo es un grave error, aparte de que limita la ciencia, porque ya mencioné que muchas cosas científicas hoy en día no serían posibles con el cientificismo. Es un gran error porque también elimina otro tipo de conocimientos. El cientificismo pone el conocimiento científico, entendido por científico como algo experimental, por encima de todo, como si fuera la única cuestión que puede tener una verdad sobre la realidad, cuando no es así. Por eso es que el cientificismo no es igual que ciencia. Por ejemplo, ¿qué rechaza el cientificismo? La religión. Cualquier cosa que fuera religiosa, pues sería una basura para ellos. Cuando la religión es una forma de acercarse a la realidad. Y por religión no me estoy refiriendo únicamente a una religión en particular, me estoy refiriendo en general a ese espíritu religioso que tiene el ser humano. El arte es otra forma de acercarse a las cosas. ¿Necesita un artista ser científico? Pues no, porque el arte es otra forma de acceder a la realidad, una forma que es completamente válida y que justamente eso enriquece a la humanidad, porque si todo fuera ciencia, pues sería un horror esto. La filosofía es otra forma de acercarse a la realidad, y de hecho es otra forma tan profunda de acercarse a la realidad que la misma ciencia necesita de ella, porque pues aquí tenemos esta postura que no es científica, pero que muchos científicos durante mucho tiempo la sostuvieron, y hasta la fecha hay quien todavía lo sostiene porque ignora qué es la ciencia. Es decir, hay científicos que no saben qué es la ciencia. Saben hacerla, saben ejercerla, saben hacer todo lo que es de su rama, pero no saben pensar fuera de las técnicas. Eso en todo caso los hace un técnico, no los hace un científico. Para ser un buen científico tienes que tener un gran bagaje filosófico también. De hecho, cuando vean teorías de la personalidad y teorías en psicología en general, van a ver que gran parte de los psicólogos no solamente eran psicólogos y biólogos o otro tipo de carreras, sino que aparte también a su vez tenían por lo menos algún conocimiento filosófico. Entonces, la filosofía es parte esencial también de aprender psicología. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Nos queda 1 minuto de video, pero nos queda 30 minutos de clase. Entonces, voy a terminar este video y si quieren tomen, son las 9:27. A las 9:35 nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? ¿A qué nos vamos a volver a conectar? Para la última media hora de clase. De hecho, vamos a terminar unos 10 minutos antes de la clase para terminar únicamente la cuestión del tema. Y ya, ¿ok? O sea, vamos a tener dos videollamadas. Esta que acaba de terminar o que está por terminar y la siguiente. Entonces, 9:35 nos volvemos a conectar, ¿va? Y pues felicidades, me gustó mucho cómo estuvieron opinando. O sea, me parece bien que inclusive no estén de acuerdo conmigo porque es completamente válido y necesario que no se crean todo lo que yo les digo tampoco, ¿eh? Hay que investigar también por su cuenta. Ok, vamos a las 9:35. ¿Va a ser en el mismo link o nos va a enviar otro? El mismo, siempre es el mismo. Correcto. Ok, entonces en este mismo. Ok, voy a terminar por el momento la videollamada y ahorita a las 9:35 entramos de nuevo. Sí, correcto.